Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Desde luego hoy estamos viviendo situaciones que todavía se siguen prolongando, podemos ver la escasez todavía que hay de gasolina y lo primero que debemos de preguntarnos es ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debería de ser la forma correcta de manejar esta situación? Y yo creo que en parte muchos hemos ido logrando hacer cosas en las redes, estamos compartiendo los lugares donde va a llegar una pipa, donde está la pipa descargando, donde están expendiendo gasolina, y esto ayuda a que las personas estén informadas. La otra parte es desde luego, pues tenemos que formarnos, hacer filas para poder tomar gasolina. Y esta parte es importante, que lo hagamos de una manera ordenada, respetuosa, responsable. Es la forma como probablemente todos mostramos la educación que tenemos. El poderse formar, esperar, el no estar con queriéndose meter, el no estar con que me apartaron y entonces me apartaron y yo llego y me quiero meter y forzo y violento y... Me parece importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que esta es una situación extrema, estamos viviendo una situación de crisis de combustible difícil y que es entonces cuando más paciencia debemos de tener, cuando más conciencia. Es como si esto fuera una oportunidad para que cada uno de nosotros reflexione la forma en la que se relacionan con los demás, la forma como se relacionan con y funcionan de acuerdo a una crisis. En el momento en que la crisis hace que yo me desespere, que pierda la paciencia y esté listo para irme encima del que sea a pelear, esto desde luego no le ayuda a nadie. Las crisis es donde las personas podemos sacar lo mejor de nosotros. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para que cada uno de nosotros aprenda qué importante es la participación ciudadana ordenada, qué importante es comportarnos de la manera adecuada para poder hacer una fila y contribuir al orden. En el momento en que nosotros lo sabemos hacer, las cosas funcionan mejor, más rápido y todos estaremos mejor. Todos tenemos que tener paciencia y de alguna forma tenemos que vernos beneficiados también con esa parte donde somos una sociedad, donde existen las redes y en esas redes poder vernos beneficiados para saber los lugares donde podemos cargar gasolina y desde luego la forma ordenada, educada de formarnos en la fila para poder pacientemente esperar el lugar. Esto no va a durar así todo el tiempo, se va a corregir, pero creo que ahorita esto nos está enseñando muchas cosas. A no abusar en el consumo de la gasolina, a dejar nuestros coches probablemente lo más quietos posibles, utilizar los automóviles solamente para las cosas que realmente son extremas. A muchos nos puede dar la oportunidad de utilizar los servicios colectivos de transporte, que es también una forma en la cual podemos ahorrar gasolina, movernos de diferente forma. Nos ayuda también a través de las redes a que si vamos a ir a un lugar y podemos subir en la red, las personas que también viven cerca pueden unirse a nosotros y en vez de ir los coches con un solo tripulante arriba, probablemente 3, 4 personas que aprovechan esto y desde luego que todo esto es optimizar recursos. Todo esto habla de una sociedad que va madurando, que va creciendo en la conciencia y esto solo tú lo puedes lograr. Vamos a hablar hoy del tema del deseo y el apego, que son dos condiciones extraordinarias del ser humano que a veces no tenemos claro y que tienen que ver con ese ego que vamos manejando y que no tenemos muy claro esto, pero el sufrimiento del ser humano se da por esas dos condiciones, el deseo y después de lo que deseamos, el apegarnos a las cosas que vamos consiguiendo. No tenemos claro, pero somos máquinas de desear. Estamos todo el tiempo metidos en el deseo y de alguna forma
Este sistema en el que nos movemos está basado en el consumismo, a través del cual utilizan esta capacidad, esta adicción a desear, a poseer cosas, para que a través de ello podamos ser perfectamente controlados, y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta cómo en esta forma de desear ninguno estamos conformes con nosotros mismos. Podemos hablar de nuestras condiciones físicas y podemos estar seguros de que nadie está conforme con sus características físicas. Algunos queremos ser más altos, otros quieren ser más bajos, unos más delgados, otros más fuertes, unos más guapos. Todo mundo queremos ser diferente, no nos aceptamos como somos. Cuando hablamos de las condiciones de vida, desde luego que la mayoría deseamos tener más cosas. Los que tienen dinero quieren más. Los que tienen posesiones quieren más, pensando que ello los pudiera hacer más felices. Hay quienes no tienen auto y quieren uno, y los que tienen un auto y quieren dos, o un mejor auto. Los que no tienen casa y quisieran una casa, pensando que eso los va a hacer enormemente felices. Y los que tienen una casa ahí no les basta y necesitan una casa más espaciosa, más lujosa, o dos casas, o tres. En fin, la mayoría nos cuesta mucho trabajo poder experimentar y tener la suficiente conciencia para sentirnos satisfechos con lo que tenemos. De alguna forma, el no estar satisfechos genera esto en nosotros, una ansiedad de la que no tenemos claridad y un sufrimiento. La gran mayoría queremos más de lo que ahí está. La gran mayoría no estamos conformes con lo que tenemos, ni con nuestras características físicas, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestro reconocimiento. Todos queremos más, y esto desde luego nos roba la paz y la calma. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de deseo y apego. Y a veces no tenemos claro este tipo de situaciones porque no nos damos cuenta que esta parte de desear es de ahí de donde viene la principal pobreza. La pobreza no es resultado de no tener cosas, es resultado de todo aquello que deseamos y no tenemos. Mientras más deseamos y menos tenemos, más pobres nos sentimos. En el momento en el que una persona deja de desear y de perseguir esto, entonces la situación es diferente. Platón decía, la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Y esto desde luego es una situación de la que a veces no nos damos cuenta, porque diferentes autores lo van hablando. Decían que a Sócrates le encantaba pasear por los mercados, y que un día, mientras caminaba con sus amigos y discípulos, le preguntaron que por qué le gustaba tanto si él hablaba de esa parte de el no poseer, de no tener cosas, y Sócrates contestó, me asombra ver todo lo que la gente necesita y yo no. Y esto desde luego a veces no lo tenemos claro. Nos damos cuenta de que en el momento en que aparece un deseo, sin querer nuestra energía queda atrapada por ese deseo, y ese deseo puede tener cualquier cara, cualquier forma. La forma de un objeto material, del dinero, de una cara hermosa, de una compañera, de un compañero, de una pareja, puede tener cualquier cara. Y en el momento en el que nosotros nos dejamos llevar por ese deseo, muy probablemente y sin darnos cuenta, vamos a quedar perdidos. Comenta la leyenda que un buen día Alejandro Magno, caminando por la ciudad, pasó enfrente del barril en que vivía ese gran filósofo llamado Diógenes. Él vivía en un barril con solamente lo necesario. Dicen que fue a tirar su taza cuando se dio cuenta de que su perro bebía directamente del río y en ese momento se deshizo de la taza. Sostenía Diógenes que mientras menos cosas tuvieras podías ser más feliz porque menos cosas te atrapaban. Llegó Alejandro Magno conociendo de la fama de Diógenes y desde luego que le dijo, pídeme lo que quieras, estoy ahorita en la condición de hacer lo que se te dé la gana, soy dueño ahora de todo el mundo. Y entonces se le queda mirando Diógenes y le dice, ¿qué tiene usted para ofrecerme si yo soy más grande que usted, mi lord?
Y entonces le dice, pero ¿cómo puedes decir que más grande si yo tengo todas las posesiones, si yo he logrado las mejores batallas, tengo riqueza, reconocimiento, y tú mira nada más las condiciones en las que vives? Y entonces voltea Diógenes y le dice, soy más grande, más rico, porque me he deshecho de más de lo que usted ha conseguido. Y esta parte, desde luego, es una frase en la que todos deberíamos de reflexionar. No nos damos cuenta, pero esta parte del deseo, cuando nosotros deseamos algo, es como si nuestra alma quedara atrapada por ese deseo, tratando de buscar, conseguir algo que ni siquiera está ahí, que es un símbolo de lo que ustedes quieran. El dinero, las posesiones. Y entiendo que hay una cantidad enorme de cosas. Hablamos, por ejemplo, de la pobreza extrema y podemos pensar que hay personas que viven en pobreza extrema y que en realidad a veces no tienen ni qué comer, y podemos pensar que esas personas desposeídas necesitan muchas cosas. Y desde luego que en el momento en el que vamos caminando en la escala donde vamos cambiando esta parte, sin querer vamos buscando más. Hoy en día estamos escuchando las historias que se manejan y podemos leer de repente un artículo que habla de los guachicoleros, y entonces dicen que este era policía y que en el momento en el que al policía le empezaron a ofrecer dinero por la gasolina que robaban, dejó de ser policía y se metió al guachicol, y si ganaba 1,700, 2,500 pesos por semana, en ese momento empezó a ganar miles de dólares. Y en ese momento dejó de hacer. Ustedes imaginan en el momento en el que pierde esa situación, ¿qué le va a pasar? No va a poder volver a hacer lo mismo, ni regresar a la vida que tenía. Es como si en ese momento hubiera quedado atrapado en un hoyo sin fin que lo va a ir llevando cada vez a profundidades más terribles. La ambición es algo de lo que no nos damos cuenta y todos quedamos atrapados, y empieza con un simple deseo. Una vez que deseamos algo y lo conseguimos, entonces aparece otra parte. Cuando ya tengo una posesión, ahora mi problema es que empiezo a tener miedo de perder la posesión que tengo. Y en ese momento quedo atrapado ya no solo por el deseo, sino ahora por la posesión. Y yo creo que yo soy dueño de aquello que poseo, pero no me doy cuenta de que a lo mejor ahora esto que poseo es mi dueño. Y que en el momento en el que yo tengo algo y tengo a lo mejor un celular que me compré buenísimo, y en ese momento estoy viendo mi celular y estoy esperando que nadie me lo robe, que no se me vaya a perder, que no le pase nada, y pierdo la paz y la calma en el momento en el que en realidad conseguí un objeto que debería de estar ahí para facilitarme la vida, no para complicármela. Me compré un coche y entonces ahora ese coche se convierte también en objeto de mi preocupación y de mi angustia, porque no me lo vayan a robar, no me lo vayan a rayar, no le vaya a pasar nada, y continuamente vamos siendo sujetos prisioneros de nuestros deseos y de nuestras posesiones. Cuando escuchamos la palabra apego, viene de la partícula ap, que quiere decir encima de. Apego es encima de el ego. Es la forma como nuestro ego nos tiene atrapados a nosotros, adheridos a las cosas que sin querer vamos viendo. El ego es lo que, vamos a decir, está en el extremo opuesto al ser. Y al ego le preocupa mucho lo que es el ser, porque el ser es algo que no tiene que ver directamente con la forma. Y para el ego lo más importante es lo que existe en el exterior. Una persona que tiene un ego grande es una persona que continuamente está viviendo hacia afuera, con lo que hay afuera, y todo lo que hay adentro no termina de satisfacerlo ni de llenarlo, y busca la forma de conseguir fuera cosas para sentirse cuando menos que llena un vacío que nunca va a poder ser llenado con las cosas de afuera. El vacío interior solamente puede ser llenado con el ser, y el ser solamente puede llenarse con el amor propio. El amor a los demás, la satisfacción. Cuando no entendemos esto, entonces vivimos insatisfechos, deseando cada vez más, y ya que conseguimos la primera batalla, viene la segunda, y después viene la tercera, y queremos continuamente seguir progresando. Ya juntamos 100 pesos, ahora queremos 200, ya tenemos 3 lápices, ahora queremos 5, y vamos continuamente peleando por conseguir más cosas, más ropa, más posesiones, más cosas, y no nos damos cuenta de que esto se convierte en una adicción en la que queda nuestra persona atrapada, sintiéndonos infelices por lo que vamos haciendo.
¿Qué pasa cuando una persona nunca había tenido algo y en el momento en que lo tiene, lo pierde? Y en el momento en que lo pierde, en ese momento se convierte en una víctima que llora por lo que perdió sin darse cuenta que antes no lo tenía y no le pasaba nada en la vida, pero ahora que lo tuvo y lo perdió, entonces se vuelve terriblemente infeliz. A veces, esta parte de poseer y esta parte del deseo hace que ya no podamos regresar a la situación en la que estábamos. Y lo que realmente vale la pena en esta vida es aquello que nos da satisfacción. El ego no busca la satisfacción, busca estar lleno de cosas, desear. Y no nos damos cuenta de que el ego lo que busca, sobre todo como remedio de lo que el ser maneja como satisfacción, el ego lo maneja como deseo. Y entonces el ego desea todos los placeres que hay. Y no nos damos cuenta de que mientras más placeres tenemos, nos parece poco y queremos más emociones, más placeres, más gozo, más cosas. Y no nos damos cuenta de que en esta parte la satisfacción nunca llega. El placer es una parte, es como si fuera agua que tratamos de sostener en la mano y que se escurre entre los dedos. Y mientras más placer tenemos, queremos más vino, queremos más fiesta, queremos más emociones. Queremos más sexo, queremos más comida, queremos más bebida, y toda esta parte del deseo hace que quedemos atrapados. Y nuestro ser se queda. Dicen que el ser se va a dormir en el momento en el que él ve que nuestra vida se va manejando por el deseo y orientado hacia las cosas materiales. Cuando nosotros vemos a otra persona, no nos damos cuenta que la vemos desde el ego cuando estamos atentos a saber qué es lo que tiene y la tratamos con respeto cuando vemos que es una persona que posee, que tiene dinero, que tiene poder. Y no nos damos cuenta de que a la persona, por lo que deberíamos de admirarla, no es por lo que posee, sino por lo que es, por las condiciones que ha desarrollado, por la conciencia que tiene, por su capacidad de hacer conexión con los demás, por el corazón que tiene, por la conciencia, por la sabiduría. Sin embargo, nosotros esperamos ver a las personas por lo que tienen, el coche del que se bajó, la ropa que tiene, las condiciones que hablan del poder y de las cosas que tiene, en vez de darnos cuenta de que lo más valioso en esta vida no es lo que tenemos. Nos perdemos cuando confundimos el ser con el tener. Sin embargo, el ego hace ese movimiento y lo que se vuelve lo más importante es el tener. Estamos viendo situaciones y condiciones terribles ahora, porque en el momento en que abrimos toda esta situación del huachicol podemos ver cómo cualquier persona puede romper con sus principios, con sus valores, con tal de conseguir un poco más de dinero. Y uno se pregunta, ¿de veras es la condición del hombre? Qué terrible situación cuando yo rompo con los principios en los que fui creciendo simplemente para tratar de meterme en una situación donde quiero conseguir a lo mejor un poco más de dinero, de comodidades. Pero después, ya que conseguí un bidón de gasolina y lo pude vender, ya no es suficiente aún. Ahora quiero 2 y ahora quiero 3 y entro a una espiral sin fin donde ese deseo me deja atrapado en un sufrimiento terrible. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que nos acompañas y que participas con este programa. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual llamándonos desde tu casa, desde tu automóvil, desde diferentes lugares para poder participar con nosotros. Tú nos ayudas a orientar el programa, a decir hacia dónde debemos dirigirlo o de qué forma pudiéramos ser de utilidad para ti. Roberto se comunica con nosotros y nos comenta: siento que hoy en día el apego al celular, la tablet o computadora, así como las redes sociales, nos distancian de los demás y de la vida misma. Eso hace a alguien vacío y sin sentido. Desde luego que hay una parte muy interesante en la reflexión que haces, Roberto, y que tiene que ver cómo una persona, en vez de hacer contacto con las personas que están ahí, con las que lo están rodeando, con las que están cerca, prefieren a través de un chat hacer un contacto con una persona que está a muchos kilómetros de distancia, una persona que no está presente, una persona que no está ahí. Eso de alguna forma quiere decir algo. A veces, si no tenemos claro cómo las personas que van subiendo a las redes, el lugar donde comieron, el lugar que visitaron, las cosas maravillosas que están haciendo, a lo mejor no tienen claro que es como si fuera una defensa que su ego hace
de la insignificancia que están viviendo y que necesitan tratar de demostrar a los demás lo importantes y los valiosos que son. Y entonces tratan de subir todo aquello que les puede sonar como a grandioso. Y en esta parte a lo mejor vuelve a ser esa parte donde lo cotidiano, lo que ahí está, no nos parece tan importante. Donde cuando hacemos algo extraordinario es el momento en el que nosotros hacemos la diferencia. Es como cuando invitas a tu casa a alguien que probablemente no vas a volver a ver en tu vida y sacas los manteles largos y das la mejor comida y la mejor bebida. Y a los que son las personas queridas, las personas cercanas, probablemente con ellas no les atiendes de la misma manera. Uno se pregunta, ¿con quién debería de tener yo más atenciones? Y desde luego que te diría con las personas que son más cercanas a tu corazón, no con los desconocidos, a quienes incluso tratamos hasta con más respeto y deferencia. Mónica se comunica con nosotros. Mónica, de 40 años, y nos dice: mi mamá tuvo una infancia llena de carencias económicas y a mis hermanos y a mí nos educó de una manera muy austera, a pesar de que mi papá tenía muy buenos ingresos. Actualmente mis hermanos y yo ya no representamos una carga económica para mis padres. Sin embargo, mi mamá sigue atesorando el dinero y siempre se queja de que no tiene dinero. ¿Eso es apego? Déjame decirte que hay condiciones de vida que nos dejan marcados y que cuando no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo lo seguimos padeciendo. Hay personas que en Europa, en la época de la guerra, por las carencias que había de alimento, de comida, de enseres, salían a los basureros a tratar de colectar, de guardar cosas que pudieran ser de cualquier tipo, y encontramos personas después de la guerra, 10, 15, 20 años después, que aún hacían esas incursiones para en la misma basura de su casa poder identificar qué cosas habían tirado y que tenían que sacar y no podían soltar, porque sentían que se iban a quedar sin nada. Y esto desde luego puede ser lo que probablemente nos puede pasar a muchos. En el momento en el que yo creo que tuve carencias económicas, entonces puede ser que se desfase algo dentro de mí y mi ego hace que no alcance a ver la satisfacción para decir estoy contento con lo que tengo, estoy satisfecho. De ninguna manera. Creo que en cualquier momento me puedo quedar sin nada. A veces, a las personas mayores esto les sucede. Cuando se retiran, cuando se jubilan, piensan que el dinero que tienen no va a ser suficiente y entonces empiezan a volverse más avaros de lo que eran, empiezan a tratar de guardar, a tratar de no gastar nada porque va a ser terrible si se quedan el día de mañana y no sabemos cuánto dure la vida. No sabemos cómo manejar esta parte y desde luego que a veces nos perdemos en eso. Un anónimo se comunica y nos dice: definitivamente tiene mucha razón, doctor. Yo constantemente cambio de empleo para ganar más o ser reconocido, solo por elevar mi ego, creyendo que eso me hace más feliz. Viví mucho tiempo equivocado y vacío. Hoy, gracias a Dios, superé esa etapa superficial. Desde luego, y a veces no tenemos claro, en el momento en el que yo no hago contacto con mi ser para darme cuenta de que soy valioso por lo que soy, simplemente porque soy y ya, cuando no me doy cuenta de que en mi dedo pulgar está la señal más clara, la impresión de mi ser que me habla de que soy diferente y único y auténtico y que eso me da un valor especial, empiezo, lejos del ser, a tratar de buscar dar una imagen, a buscar la aprobación de los demás, a tratar que los demás me reconozcan, que los demás me den aquello que creo yo que no me puedo dar yo. Y entonces, como el ego busca todo afuera, como yo no puedo sentir esa satisfacción por lo que soy, trato de buscar que los demás me hagan ver que soy una persona valiosa, que soy una persona poderosa, de que soy el mejor amigo, de que tengo muchas cosas para poder estar ahí. Sin embargo, no sé cómo manejar esa parte. Y como no sé cómo hacerlo, entonces lo que hago es sigo buscando cosas materiales, cosas fuera. ¿Tú te has preguntado qué significa desarrollar las cosas que tienes dentro? Desde luego que tienen que ver con los valores, desde luego que tienen que ver con los principios. El amor, por ejemplo, y podemos pensar que el amor es una condición del ser. Y te diría, ¿tú sabes cómo funciona el amor cuando se maneja a través del ego?
entonces lo que hace es que ese amor se tenga que manifestar en las cosas materiales. Y yo trato de comprarte cosas para que veas cuánto te quiero, y en el momento en el que tú me traes algo, un regalo, un presente, una situación física, entonces empiezo a dudar de tu amor. ¿Por qué? Porque no lo siento. Porque no me doy cuenta de que tu amor se expresa en la sonrisa, en la forma como me miras, como me hablas, en tu tono de voz, en tus actitudes. Y como no veo eso, entonces quiero que me lo des a través de las cosas. No nos damos cuenta cómo, desde ese ser, donde debería manifestarse el amor, los valores, los principios, desde el momento en el que somos lo que somos, seres de luz, y que en el momento en el que nosotros metemos información, sabiduría, sentido común, cuando podemos tener un buen corazón, todo esto va llenando nuestro ser para que de ahí, de ese pozo sin fondo, saquemos todo lo que ahí metimos. Cuando no tenemos esto, entonces creemos que la forma más importante de funcionar es a través de las cosas materiales. Hay personas que quieren ayudar a los demás. Y mi pregunta siempre será, ¿cómo quieres ayudar a los demás? Y la mayoría de las personas podemos pensar, pues lo que quiero es dar dinero. Y diría, está bien, si te sobra el dinero es maravilloso que ayudes con dinero, pero acuérdate que no es lo único que posees. Si tú crees que el dinero es lo mejor que tienes para dar, entonces pensaré que qué pobre eres. Da dinero, pero también aporta de tu persona. Trabaja con esa parte y busca la manera de que las personas a las que te acercas de alguna forma hagas contacto con el alma, con el ser del otro, a través de palabras, a través del amor, a través de los principios que manejas en la vida, a través de sentir que todos somos uno mismo y de darte cuenta de que todo lo que haces por los demás de alguna forma tiene que ver también contigo. Aquello que haces, de alguna forma también se regresa. Esta parte me parece como fundamental. Puedes manejar las cosas hacia afuera o partir desde el principio en el que tú eres. Y desde ahí sacas todo aquello que es lo intangible, que tiene que ver con el ser. Y este es el contacto más importante con los demás. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del deseo y el apego. Y desde luego que de las condiciones importantes es darnos cuenta de que nuestro ser queda atrapado a través de los deseos del ego. Y estos deseos son infinitos, no tienen fin. De alguna forma se siguen sucediendo uno tras otro. No es malo en realidad el desear, sino poner todo nuestro empeño en ese deseo. Una persona puede perder la paz y la calma al ir en pos de un deseo. Tenemos que aprender a saber que el desear cosas puede ser bueno, pero desde luego que esto siempre debe de tener una medida. Y que en el momento que nos dejamos llevar por el deseo, esta parte puede generar en nosotros una situación grave, terrible, donde perdemos la paz, donde perdemos la calma. Lo más importante para ser felices es que una persona puede estar satisfecho, contento con lo que posee, con lo que tiene. El desear sin perder esa satisfacción, el desear sin perder esa forma en la que nosotros vamos viviendo y sintiéndonos cómodos, a gusto, bien con lo que tenemos, en ese momento probablemente el deseo no se convierte en un problema. El deseo se convierte en un problema cuando resulta que se aflige nuestro ser. Cuando esa parte de nosotros empieza a perder, esa parte agradable, esa parte maravillosa, amorosa de cómo enfocamos la vida para ir en pos de aquello que nuestro deseo va considerando algo como que ahí está. A lo mejor no tienes claro, pero esto implica, y los decíamos antes del corte, como el amor puede convertirse en un objeto de apego. En el momento en el que yo convierto a la persona que amo en un objeto, en ese momento creo que la persona me va a pertenecer. Y cuando creo que me pertenece, entonces en ese deseo lo que yo estoy tratando de hacer es que la persona se comporte como yo quiero, sea, se mueva, se vista, haga las cosas como yo creo o como yo quiero, en vez de darme cuenta de que en ese amor debería de ser un amor libre, en el cual yo permito que la persona sea como él es, se manifieste en la forma que quiere, logre esa parte para poder expresarse cada vez de una mejor manera. Cuando una persona ama libre
en ese momento esa persona lo que trata de hacer es contribuir al beneficio, al desarrollo del otro. Cuando lo convertimos en objeto, lo que hacemos es metemos a la otra persona en una prisión. En ese momento lo que tratamos de hacer es evitar que él se comporte, que él haga cosas con las que yo me sienta amenazado, y yo me siento amenazado porque creo que soy poseedor de la otra persona. Si yo no lo viera así, si mi amor estuviera desde el ser, me doy cuenta que cada cosa que el otro expresa es algo maravilloso porque de alguna forma está creciendo en cada cosa que hace. Y si termina siendo algo que pudiera ser no tan sano o desagradable, muy probablemente va a vivir un aprendizaje que también vuelve a hacerlo crecer. Cuando yo me convierto en su dueño y lo convierto en parte de mi ego, en el momento en que amo desde el ego, en ese momento no permito la libertad del otro, no lo apoyo, no trato de hacer que las cosas se manejen mejor. Lo que trato de hacer es coartar su libertad, evitar que se comporte. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto resultado del deseo del ego que convierte a los demás que nos rodean, nuestros hijos, nuestros parientes, las personas, los amigos y las personas queridas, en objetos de nuestra pertenencia? Y el momento en que son objetos, en ese momento el apego hace una posesión de los otros para convertirse ahora en parte de lo que es, creo yo, que me pertenece. En el momento en que lo veo desde el ser, el amor del ser no busca poseer, es libre. El amor del ser busca desarrollar, apoyar al otro, no solo eso, a buscar que se expanda, buscar aumentar la libertad para que la persona vaya en pos y busque todo aquello que son las experiencias que necesita para seguir creciendo. Cuando esto no es así, estamos atrapados en el apego y entonces estamos atorados, sin darnos cuenta lo importante de cambiar esta situación. Una persona que vive una experiencia de amor y se atrapa en el apego, convierte a la persona, la cosifica, y el momento en que es una cosa, en ese momento cree que le pertenece. Vivir el amor desde el ser es libertad, es expansión, es soltar, es animar e impulsar a la persona para que busque experiencias y siga creciendo. ¿Qué diferente es un amor del apego, donde convertimos en cosa a la persona que está ahí, o el amor del ser, donde buscamos que la otra persona siga expandiendo la luz del amor? Agradecemos a Adrián Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Vivirás una experiencia que te tocará el corazón. Y en el momento en el que toque tu corazón, muy probablemente este corazón se mueva. Si es un corazón que está bien comunicado con los principios del valor, con los principios del ser, en ese momento la experiencia que vives probablemente te transforme y te ayude cada vez a ser una mejor persona, a poder estar al pendiente del otro, acompañarlo, a poder caminar junto a él, a su lado. Pero si en el momento en que esta experiencia que te toca el corazón despierta tu ego, en ese momento convertirás a la otra persona en un objeto de tu propiedad y querrás atesorarlo como si fuera un objeto de tu pertenencia, ponerlo en tu vitrina, guardarlo en tu casa, decirle cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta. En ese momento no te das cuenta que perdiste tu libertad y estás atrapando a la otra persona. En ese momento perdiste la capacidad de amar para convertirla en una capacidad de poseer. En ese momento quieres poseer al otro y en el momento en que lo posees ya no lo puedes amar. En ese momento perdiste la oportunidad probablemente de crecer en el amor, la oportunidad que te da la vida de ser cada vez una persona mejor y desde ese lugar aprender de ti, de la experiencia que tienes, ser cada vez mejor. Cuando quedas atrapado en el apego, entonces posees a la otra persona y tu corazón se va a llenar de dolor, de sufrimiento. El amor no es sufrimiento, el apego sí. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray.
Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.